veo el rey como un problema menor, en sentido lo siguiente. Yo que trabajamos en África, que estamos en sociedades antiguas, no hay sociedad primitiva, antigua, civilizada, que no tenga un rey. O sea, que la figura de un rey es natural al ser humano, porque es en el fondo un padre de familia, una madre de familia. Es una autoridad que está, por ejemplo, ahora mismo la que me han dado a mí, oye, tú vas a ser, y dice, pero si yo no puedo ser esto, si yo no tengo la capacidad, si hay gente muchísimo más preparada que yo para ser presidente en este sentido. Pero es algo que dice, tú tienes que representar estos valores y los tienes que transmitir. Entonces yo creo que un rey no es ni más ni menos que el último servidor de todos y una persona que se pone de rodillas ante Dios y de rodillas ante la patria y al servicio de todos. Y yo creo que eso vendrá. Si Dios quiere, vendrá, y desde luego, desde la comunión no renunciamos a eso. Yo creo que el carlismo es un movimiento maravilloso y que no pertenece, o sea, no, vamos a ver, no podemos, lo veníamos hablando con Rodrigo, yo como carlista he sido carlista siempre y nada más, es como ser católico, soy católico sin apellido, yo no me considero antes de una orden o de un esto que católico, pues lo mismo con el carlismo, yo soy carlista, y cómo voy a no abrazar a mis hermanos carlistas, aunque puedan tener otro tipo de, bueno, pues otro tipo de corrientes o lo que sea. Yo creo que en la variedad está el gusto, y mientras no se renuncia a los principios buenos e inmortales de España, pues bueno, pues todos tenemos que remar para allá. Lo dice Fernández Flórez en este libro. La patria, España, la hispanidad, porque muchas veces nos han... A mí no hay cosa más horrible que estábamos en Casa África, que es muy bonito, que eran las antiguas escuelas Aguirre, hacemos un viaje que se llama España rumbo al sur por África con chicos jóvenes y vamos por misiones. Y entonces preparamos, siempre hacemos una cosa con el ejército para hacer cultura de defensa, para saber que el hombre es capaz de muchas cosas y el esfuerzo dignifica. Y entonces estábamos en una conferencia en la Casa Árabe de Madrid, y un ministro, no voy a decir el nombre, su secretario vino, oye, por favor, todos estos jóvenes que suban arriba, que hay una conferencia de prensa que damos con Marruecos, no sé con qué país africano, y entonces el ministro no tiene a nadie para dar, y eso está un poco desangelado, subir, dice, bueno, si subimos ya aprendemos, a ver qué cuentan estos liberales. Y claro, se te cae el alma a los pies cuando en principio un ministro de un gobierno que no era socialista dice delante de unos señores que no por denigrarse delante de nadie les vas a... O sea, es degradante si tú por ser amable te denigras, no a ti, sino a tu madre, o sea, eso es horrible. No, España jamás puede pretender ser una gran potencia en el mundo. Tenemos que estar... Señores, España es una gran potencia en el mundo. Somos la mayor fuerza evangelizadora en la historia. La hispanidad es real. Yo que tuve la suerte de viajar con mi tío desde muy joven por toda Hispanoamérica, no en los hoteles, no en los congresos donde estaban los políticos, sino donde vivían los indios, donde se cocía la vida real. Son hispanos, son católicos, rezan al último Dios, al único Dios, y hablan la lengua de Cervantes. Eso hoy en día sigue siendo una gran potencia y somos enemigos. Somos enemigos para el dinero, para los mundialistas, para los canallas. Entonces, eso es lo que quieren agotar. Nos quieren dividir siempre. Quieren que estemos reñidos, quieren que una familia que ha sido potente, que ha sido buena, que defiende la verdad, esté toda reñida entre ellos y se pierdan en este mundo infecto del mal. Entonces, como es tal la esperanza, lo voy a decir, es tal la esperanza de Iberoamérica, tal la esperanza de la fe, y tal la esperanza, acogidos a esas nuevas tecnologías, de poder creernos que existe algo mejor, desde luego, la esperanza no se puede perder. Y estamos todos vivos, venimos, estamos... Ha llegado Barraicoa, eso ya es fantástico. Bueno, pues no os quiero aburrir más, lo único, de verdad, daros las gracias. Perdonarme por la, a lo mejor, falta de fijación en los temas, pero yo creo que la CTC lo que quiere, lo que ha querido siempre, es unir, no dividir, estar todos, luchar por España, por Dios primero y luego por España, porque así lo... Ayer me estuve hablando con una misionera que se va a Malawi, con el padre Hayton, y me dijo que ellos, pues, muy devota de la Virgen del Pilar, y oye, la Virgen del Pilar se aparece, cuando la Virgen todavía vivía en este mundo, de repente se le aparece en cuerpo presente al Santiago Apóstol, ni más ni menos, que el Evangelio dice cómo se les aparece esa revelación absoluta de la divinidad de Dios a estos dos apóstoles. Tres eran dos, ya lo he leído, yo tengo un poco de iglesia, pero a Santiago seguro. Y este por Santiago, que se va a perder la vida por el Evangelio y se va a España, dice, yo me voy de este país, que son todos unos pesados, que están todo el rato reñidos, que esto no sé qué, y se quiere ir, y se va de Zaragoza. Y se le aparece la Virgen y dice, tú te tienes que quedar aquí, evangelizar a estos bestias y elegir una basílica en mi nombre. Y gracias a eso evangelizamos el mundo. O sea, yo creo que esa esperanza no la podemos perder y no podemos dejarlo. Y la mejor actividad que tenemos todos
es decirlo sin vergüenza, o sea, sin vergüenza alguna frente a los demás. Yo antes, por respeto cristiano, decía, dice que nadie se entere, por esa caridad, por esa a lo mejor malentendida pudor, es decir, que, hombre, no voy a santiguarme todo el rato, no voy a decir viva Cristo Rey a cada cosa que me guste, porque a lo mejor, pues hombre, no quiero ofender a la gente que haya. Pero ¿qué pasa? Que en el fondo te avergüenzas del bueno y la gente se cree que no existe. ¿Qué tal? Entonces, cuando hay que dar un testimonio real, yo creo que si en nuestras vidas cotidianas somos gente normal y buena, ayudamos a los demás independientemente de lo que piensen, hacemos adeptos y ganamos a la verdad y decimos las cosas normales, porque lo que defendemos es bueno. Si yo como abogado tuviese que defender a un criminal espantoso, claro, tendría que mentir constantemente. Pero como estoy defendiendo a un santo, pues no tengo por qué mentir. Esa es la tranquilidad que le da a uno defender la verdad. Y da igual, porque al final solo pueden herir tu cuerpo y matarlo, pero como no son dueños del alma, pues esa es un poco la reflexión. Y en eso estamos, desde la comunión, para unir, estar aquí para lo que queráis, daros las gracias de verdad por habernos invitado, que para mí es un orgullo venir aquí a esta tierra santa de Granada. Y nada, que ahora le doy paso a Javier María, que si no, pues nada, y si tenéis alguna pregunta yo encantado, pero si no después, feliz. Muchas gracias. Bueno, no sé si hablo yo, prefieres tú hablar al final, ¿no? O prefieres hablar ahora. Bueno, es que he llegado descolocado, o sea que... Porque vienen aviones y todavía está aterrizado. Pues vamos a ver. Bueno, el motivo antes de dar ya mi charla, mi intervención, claro, aquí ha habido muchos cambios, porque en principio iba a ser en un convento, iba a ser de otra manera, en fin, los que me conocen saben, yo prefiero hablar de pie, aquí esto es muy estrecho, yo soy muy ancho, o sea, voy a hablar sentado y bueno, estaba preparado, entre comillas, como una especie de lección que íbamos a dar pues en el convento donde se iba a celebrar el acto, en fin, que público, el boicot, venga de donde venga el boicot, bueno, pues nos ha impedido. Entonces voy a hacer una mezcolanza, porque es que no me gusta leer, me gusta más bien discursear, pero debido al contexto en el que estaban pensadas estas jornadas, pues iba a alegrar. Y lo primero, antes de entrar en materia, es explicar por qué esta materia. Lo que voy a tratar es del enfrentamiento revolución contra revolución. Y es porque no estamos aquí en Granada para hacer solo carlismo. No, nosotros lo que estamos es aquí para hacer contrarrevolución. Lo que pasa es que en España, por X motivos históricos que no vamos a entrar, la contrarrevolución, bueno, pues siempre la ha llevado a cabo el carlismo. El deber, los que están aquí, lo que se pretende, precisamente con este tipo de jornadas que queremos reproducir en varios sitios de España, pues es crear, vamos a decirlo así, pequeñas familias de almas, bien, que sean capaces, pues en cada ciudad, de formar un grupo que sea capaz de hacer cosas, de influir en la sociedad, en la política, de tener una actividad contrarrevolucionaria. No se trata de hacer carlismo, se trata de hacer contrarrevolución. ¿Por qué? Porque hay un error, hay muchos, a lo mejor aquí, de los aquí presentes, bueno, pues uno se define anticomunista, otro se define antiliberal, bueno, todo eso no es ni más ni menos el liberalismo, el comunismo, el socialismo, el anarquismo, el materialismo que vivimos son diferentes rostros de una sola realidad, que es la revolución. Lo que hay que hacer es, lo que hay que ser es contrarrevolucionario. En cada momento, el contrarrevolucionario tiene que hacer frente al enemigo que en ese momento histórico le corresponda. En ocasiones ese enemigo puede ser el comunismo, pero en ocasiones puede ser como hoy en día el enemigo no es el comunismo ni el liberalismo, es una nueva forma que lo integra todo, porque tenemos a gente de izquierdas que en lo económico es liberal, en lo social es de izquierda, tenemos a gente supuesta de derechas que son liberales en lo económico y también son progresistas en lo moral o en lo ético. Entonces lo que tenemos que tener claro es qué es revolución y qué es contrarrevolución. Bien, lo primero, no voy a hablar en mi autoridad, voy a leer unos textos un pelín amplios, pero ya digo que esto estaba preparado para otro contexto. Bien, un pelín amplio, tres textos. Uno de San Alfonso María Griñón de Montfort, otro de San Pío X y otro de Pío XI. ¿Por qué estos textos? Bien, porque un católico no tiene la obligación de ser carlista, pero un católico tiene la obligación de ser contrarrevolucionario. Bien, una obligación moral grave. Bien, que viene en la doctrina de la Iglesia, en la doctrina perenne de la Iglesia. Hoy en día se pueden escuchar muchas voces, vamos a decir así, de la
iglesia jerárquica, bueno, que parece que ha sustituido la teología de la historia por la teología de la reconciliación con todo, ¿no? Vamos a ver, esta doctrina es perenne y hay que seguirla. Entonces voy a leer, aunque son un poco amplios, sinceramente, son tan claros, además invitan al algo de manera tan clara a la actuación, que es lo que se pretende aquí, que por eso lo voy a leer. El primer texto es de San Luis María Griñón de Montfort, bien, del Tratado de la Verdadera Devoción, y dice así: Dios no solo ha creado una enemistad, sino enemistades, y no solo entre María y el demonio, sino entre la descendencia de la Santísima Virgen y la del diablo. Es decir, que Dios ha levantado enemistades, antipatías y odios secretos entre los verdaderos hijos y servidores de su madre y los hijos y esclavos del demonio. Por eso no se aman mutuamente ni tienen correspondencia interior unos con otros. Los hijos de Belial, los esclavos de Satanás, los amigos del mundo, pues estos distintos nombres significan una misma cosa, han perseguido incesantemente hasta aquí y perseguirán todavía más que nunca a aquellos que pertenezcan a la Santísima Virgen. Así como en otro tiempo Caín persiguió a su hermano Abel y Esaú a su hermano Jacob, que son figuras de los réprobos y de los predestinados. Pero la humildad de María triunfará siempre del orgulloso demonio, y la victoria será tan grande que llegará hasta aplastarle la cabeza, en donde reside su orgullo. Ella descubrirá siempre su malicia de serpiente, hará manifiestas sus tramas infernales, disparará sus consejos diabólicos y a sus fieles servidores los librará hasta el fin, a los fieles servidores de la Virgen, hasta el fin de los tiempos de sus crueles garras. Pero el poder de María sobre todos los diablos brillará particularmente en los últimos tiempos, en que Satanás pondrá asechanzas a su talón, es decir, a sus humildes esclavos y a sus pobres hijos, que ella suscitará para hacerles la guerra. Serán pequeños y pobres, según el mundo, y rebajados ante los otros como el talón, hollados y oprimidos como el talón lo es respecto de los demás miembros del cuerpo. Mas en cambio serán ricos de las gracias de Dios, que María les distribuyó abundantemente, grandes y exaltados en santidad delante de Dios, superiores a toda su criatura por su celo inflamado y tan fuertemente apoyados en el socorro divino, que con la humildad de su talón, en unión de María, aplastarán la cabeza del diablo y harán triunfar a Jesucristo. Bien, esta definición de San Luis María Griñón de Montfort es la auténtica contrarrevolución. Es decir, hay una guerra entablada entre el bien y el mal, entre Satanás y Dios. Bien, María, la patrona de... además, esto en España se ve con muchísima más claridad. La patrona de la contrarrevolución es la Inmaculada Concepción de María. Es lo más puro pisando lo más impuro, lo más réprobo. Bien, precisamente este dogma fue defendido tradicionalmente por España. Existía el voto inmaculista que teníamos que defender los colegios de abogados, los colegios de médicos, los ayuntamientos, todos en España durante siglos, muchísimo antes de que se definiera el dogma, defendíamos la Inmaculada Concepción. Entonces nos dice claramente hay una lucha entre el bien y el mal. Bien, los más humildes, porque muchas veces nos creemos, decimos, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros frente a toda esta revolución que se señorea hoy en día, no solamente de España, sino de la civilización occidental, del mundo entero? ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues seremos muy humildes, pero es que somos parte del talón de María. Es decir, los que nos mantengamos firmes en la fe, o tengamos esa intención, ya recibiremos las gracias de Dios, vamos a participar de esa batalla en la posición más humilde. No hay que pensar, somos pocos. Vázquez de Mella, un gran diputado carlista, tradicionalista, bueno, luego se separó del carlismo durante un tiempo, en los últimos años de su vida, pero siempre decía, el carlismo no cuenta a las personas, las pesa. Es decir, aquí lo importante no es el número, bien, sino la calidad de las personas, la calidad de su convencimiento, y por qué luchan, y contra qué luchan, y qué defienden. Entonces, este texto es fundamental, es básico. De hecho, bueno, pues hay contrarrevolucionarios que se consagran precisamente a la Virgen por el sistema de San Luis María Griñón de Montfort. ¿Por qué? Porque es necesario. Nosotros no luchamos por nosotros, luchamos como instrumentos de Dios, elegidos por Dios. ¿Para qué?
porque cuando nuestro Señor ha querido hacer milagros, obrar en el mundo, siempre se ha valido de instrumentos humanos. Cuando curaba al ciego podía haberlo curado simplemente con un chasquido de dedos, o decir, te curo, pero no, siempre ha querido utilizar elementos materiales, pues utilizaba la arena o saliva, siempre ha utilizado instrumentos. Bien, hay otro texto que sí que también entiendo fundamental, por eso voy a leer, no voy a leer más que estos 3 textos, bien, pero es de San Pío X. ¿Y por qué? Porque vincula la contrarrevolución con la tradición. Vamos a ver, se puede ser de muchas maneras contrarrevolucionarios. Hay en países, por ejemplo en Francia, bueno, los típicos contrarrevolucionarios allí son los vendeanos, que fueron los que de verdad se enfrentaron a la Revolución Francesa, los primeros un poco que se organizaron en contra de esos nuevos tiempos, de esa modernidad que se nos venía encima. Pero lo que está claro es que todo contrarrevolucionario tiene que respetar la tradición, tiene que ser tradicionalista. Que esto es un mandamiento, el respetarás a padre y madre, y en la tradición no es ni más ni menos que respetar aquello que hicieron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, pensar que nuestros padres, nuestros abuelos no eran tontos, bien, que hicieron cosas que merecen la pena seguir defendiendo. Entonces, San Pío X, bueno, viene a decir en una de sus encíclicas: mas cuiden esos sacerdotes de no dejarse extraviar en el délalo de las opiniones contemporáneas por el espejismo de una falsa democracia. No tomen de la retórica de los peores enemigos de la Iglesia y del pueblo un lenguaje enfático y lleno de promesas tan sonoras como irrealizables. Y aquí llega lo importante. Persuádanse que la cuestión social y la ciencia social no nacieron ayer, que en todas las edades la Iglesia y el Estado, concertados felizmente, suscitaron para el bienestar de la sociedad organizaciones fecundas, que la Iglesia, que jamás ha traicionado la felicidad del pueblo con alianzas comprometedoras, no tiene que desligarse de lo pasado. Antes le basta anudar con el concurso de los verdaderos obreros de la restauración social los organismos rotos por la revolución y adaptarlos con el mismo espíritu cristiano de que estuvieron animados al nuevo medio creado por la evolución material de la sociedad contemporánea. Porque los verdaderos amigos del pueblo no son ni revolucionarios ni innovadores, sino tradicionalistas. Claro, ¿qué es de lo que se trata? Lo que se trata es que la revolución ha sido una apisonadora, bueno, que ha ido eliminando todos los elementos que levantó la civilización cristiana. Bien, una de las cosas que hizo la revolución en sus primeros estadios, la masonería insistió mucho en ello, los ilustrados insistieron mucho en ellos, fue en echar todo tipo de basura, vamos a decirlo así, sobre la Edad Media. De hecho, el nombre Edad Media es un nombre, una connotación negativa que inventaron ellos. Esa edad se llama la cristiandad. En aquellos tiempos, en el siglo XII, en el siglo XIII, que fue el culmen de la cristiandad, bien, no somos conscientes de lo que se hizo entonces. Pero es que es entonces cuando se van creando las cajas para huérfanos y viudas en los colegios profesionales, en los gremios. Se construyen aquellas inmensas catedrales. Toda la vida giraba en torno a la parroquia, a la catedral, las festividades, el calendario laboral era el calendario. Había muchas más fiestas que ahora, se trabajaba menos, porque había multitud de los santos, del lugar, celebraciones religiosas. Bien, se creó la universidad, el concepto de universidad. Es decir, todo esto que después, hoy en día presumimos de ello, ya existía en aquella época. ¿Qué hace la Revolución Francesa? Que es el primer estadio belicoso, tenemos como antecedente, luego hablaremos de ello, Lutero, ¿no? Pero en fin, el primer estadio ya belicoso de verdad de la Revolución fue la Revolución Francesa. ¿Qué es lo que hace? Acaba con los gremios, acaba con la autonomía municipal, acaba con la familia, porque atenta contra la familia. Luego, si nos da tiempo, porque quiero dejar mucho más tiempo a Barricoa que a mí, entonces miraré el reloj un poco y si no da tiempo entraremos en esos detalles. Pero bueno, lo anula todo. Entonces, ¿qué nos dicen los papas? No, es que nos llama obreros para construir, obreros de la restauración social. Dice, es que hay que restaurar todo aquello. Bien, todo eso, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hizo en aquellos siglos? Bien, creando familias espirituales, es decir, gente comprometida en lugares concretos a hacer la contrarrevolución concreta. La contrarrevolución no se hace en el abstracto, se hace en lo concreto.
en un sitio pequeño, bueno, pues se van reuniendo de vez en cuando, los que piensan igual, van trayendo amigos, van intentando, bueno, pues vamos a hacer alguna asociación, vamos a hacer un acto de caridad, vamos a intentar fundar un colegio, vamos a intentar fundar un periódico, lo que sea, cosas concretas. Y así es como se levantó, pues, aquella cristiandad. Y otro texto básico, y luego ya no leo más, pues,